Estoy inscrita en la UNAD en la carrera de Economía. Esta es mi identificación. Y bueno, el día de hoy les quiero explicar el ejercicio número 1 de la segunda guía de actividades. Entonces nos dan una gráfica, que es esta que tenemos acá, y la gráfica pues nos muestra algunos puntos. La gráfica está a trozos. Y nos dicen que debemos, pues como por decirlo así, completar la función, el límite de la función en cada pues pregunta que nos hacen A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, la dicen que, ¿cuál es el límite de la función cuando X tiende a infinito negativo? ¿Cuál es el límite de la función cuando X tiende a infinito positivo? Entonces, bueno, pues la primera parte, como la gráfica no nos muestra un punto de corte en su final, pues el límite de la función del eje de X se mide gracias a la altura que tenga en Y. Entonces acá pues es imposible saberlo porque es infinito. Y pues hacia la única parte que está en negativo, es esta, en Y negativo, es esta parte de acá que está sobre el más o menos 2.4, sí, 2.4, 2.5. Entonces, pues no lo podríamos definir. Por lo tanto, pues la función, el límite es menos infinito negativo. Lo mismo sucede con la parte B, que dice pues definir el límite de la función cuando x tiende a infinito en positivo. Pues sucede la misma operación. Como no se muestra el punto de corte y está en infinito, no se puede establecer el límite, por lo que siempre va a tender a infinito. Entonces la respuesta es infinito. En, en la pregunta C nos preguntan que cuando el límite de x tiende a infinito, perdón, a 2 negativo. Entonces sucede lo mismo, analizando la gráfica, los puntos que tiene la gráfica siempre tienden a positivo, porque están por encima del eje de X. Entonces no se puede tampoco eh, analizar porque los puntos siempre van a tender hacia positivo. En este caso me están preguntando por un -2, o sea, un punto negativo. Por lo que pues la respuesta es -2. En la D, el límite de la función nos preguntan cuando X tiende a 2 positivo. Entonces acá analizamos la función, acá tenemos el 2 positivo que es este que está acá. Entonces, la altura del límite del eje X sobre Y nos está indicando a este punto, es el primero con el que se tropieza, por decirlo de alguna manera, y está sobre 3, está sobre la altura del eje Y en el número 3. Por lo tanto, el límite de esta función es 3. ¿Qué pasa cuando nos preguntan el límite de la función cuando x tiende a 0 negativo? Entonces, pues lo mismo que ya habíamos hablado, el límite no existe porque la gráfica se extiende siempre hacia puntos positivos. Si la gráfica tuviera puntos debajo del eje de x, pues podríamos darle una respuesta a la pregunta cuando nos indiquen negativos. Pero como siempre los puntos tienden hacia positivo, o sea, tienden hacia arriba del eje de X, no se puede pues calcular el límite de negativos. Y en la última parte nos preguntan qué pasa cuando X tiende a 0 positivo. Entonces acá ya se puede otra vez volver a la función, nos paramos sobre el punto de 0, sobre el eje X, y observamos qué pasa cuando tiende hacia la altura de Y. Entonces vemos este punto que está acá, que está sobre el 3, es el primer punto con el que toca el 0 y es el punto que más se aproxima al 0, pues en la altura del eje de X. Por lo tanto, decimos que el límite de esta función cuando X tiende
a 0 positivo. En la gráfica es 3, porque acá nos está enseñando que cuando x es 0, el punto sobre corte, que este es el punto de corte más cercano, se da a la altura del número 3 en el eje de y. Y pues bueno, esta es la explicación que les quería dar. Muchísimas gracias por su atención.